Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Ciencia del Chelo. Yo soy Chels Herrera y en esta ocasión se me ocurrió hacer una pequeña lista de cosas a poner atención cuando queramos mejorar y vigilar la calidad de nuestro legato. Ok, hay 5 cosas las cuales vamos a tener que vigilar para poder tener excelentes resultados en el legato. El legato es tratar de pasar el arco sin que se note, de manera que parezca que no pasamos el arco y que el arco dura 10 metros y el arco sigue tocando sin que nosotros hagamos ninguna costura entre nota y nota. Esto realmente es imposible, pero es una utopía que nosotros vamos a querer alcanzar y de ahí nos vamos a agarrar para tratar de lograr la mayor perfección y la mayor cercanía a esa utopía de que no se note el arco. Todos los cambios de arco se van a notar, pero vamos a tratar de que se noten lo menos posible cuando queramos hacer legato. El primer aspecto que vamos a cuidar es muy sencillo y es que cuando vengamos hacia un lado con el arco y luego regresemos, cuidemos que el arco siempre se mantenga en el mismo lugar de la cuerda. ¿Cómo es esto? Tratar de que cuando vengamos de ida no cambiemos súbitamente el lugar de la cuerda en el regreso. Esto va a causar un corte, va a causar ruido, va a causar suciedad en nuestro legato y ya no va a ser legato, va a ser otra cosa. Hay un ruido ahí intermedio. Claro, yo lo estoy exagerando, normalmente nadie lo hace tan mal, pero este es un detallito que pasa mucho y que a veces no nos damos cuenta. Entonces hay que cuidar que el arco se mantenga en el mismo lugar de la cuerda cuando vamos y cuando regresamos. Ya después a lo mejor va a cambiar, por supuesto, pero en ese momento clave, que es cuando sucede el legato, hay que mantenerlo en el mismo lugar. El segundo aspecto que vamos a cuidar va a ser el que se refiere a la velocidad del arco. Este es aún más común como error y se refiere a cambiar la velocidad del arco súbitamente cuando vamos y luego cuando regresamos. Es decir, ir a 40 km por hora de ida y regresar a 20 km. Eso causa que la calidad del sonido y la amplitud de onda de la cuerda sea diferente en el viaje hacia acá y diferente en el viaje hacia acá. Entonces eso va a causar que las dos calidades de sonido no embonen. Entonces nos va a causar una costura, digamos, de una tela de terciopelo con una mezclilla. No queda, no se oye legato, no se ve parejo. Esto se oiría más o menos así. Siempre se nota demasiado cuando regresamos en otra velocidad. O al revés, estoy haciendo rápido y luego lento. ¿Qué tal lento y luego rápido? Es diferente, cambia algo, cambia el volumen, cambia la amplitud, cambia el color incluso. Y eso sería el segundo punto que hay que cuidar mucho para no perjudicar nuestro legato. El tercer detalle que hay que cuidar se refiere al paralelismo del arco con el puente. Nuestro arco debe ir siempre paralelo al puente. Es decir, si mi puente fuera más grande y ocupara más espacio aquí, si yo pongo mi arco de esta forma y lo levanto, ahí pierdo el paralelismo con el puente porque mi punta se va para allá y mi puente continuaría en esta dirección. Entonces el paralelismo del arco es muy importante para continuar con un buen sonido y con un sonido igual de ida y de regreso, que básicamente es lo que estamos tratando de hacer, igualar la ida con el regreso para tener una costura lo más discreta posible y un muy buen legato. Esto es bastante sencillo en las cuerdas intermedias. Cuando yo tengo mi arco aquí, se nota cuando estoy chueco, ¿no? Para arriba o para abajo. Se nota bastante. Pero cuando me voy a las cuerdas extremas, esto se vuelve un poco menos evidente. Para esto podemos usar alguna herramienta como esta, por ejemplo. Es una carpeta y tratar de hacer una prolongación del puente.
Entonces, yo aquí, por ejemplo, en mi cuerda Do, si lo veo de mi ángulo y de mi perspectiva, aquí se ve bien. Aquí yo lo veo que está paralelo. Pero si yo pongo mi paralelizador aquí, me puedo dar cuenta que está un poquito lejos mi punta. Mi punta está lejos del arco. Creo que ahí no se ve bien en la cámara, pero la cosa es que una extensión del puente de esta forma me hace ver que mi arco ahí no estaría paralelo. De hecho, ahora que lo ve en la cámara, ahí se ve mucho mejor. Entonces la cámara está en un ángulo que favorece mucho la visión del arco en esta cuerda. Ahí me parece que está bastante paralelo, pero de mi perspectiva se ve muy chueco para abajo. Entonces esto está muy paralelo y muy bien, y esto que yo veo que está bien está bastante chueco. Entonces, ahora que lo veo, si pueden practicar con una cámara en este ángulo estaría súper bien. Pero ahí que se ve paralelo sería donde el arco tendrá la mejor acción. Y si continuamos en esta forma en los dos lados, estará bien. Cuando yo hago, por ejemplo, esto, ahí cambié el ángulo, cambié el paralelismo, quité y arruiné el paralelismo. Entonces el sonido va a cambiar y la costura se va a hacer más evidente. Estos tres primeros puntos me parece que son universales a todos, incluso a todos los instrumentistas de cuerda nos competen, y todos tratamos de cuidar que el mismo lugar de la cuerda se mantenga, que el arco se mantenga en paralelo y que la velocidad sea igual. Ahora, en este cuarto punto, ahí sí va a depender un poco de la técnica que cada uno tenemos en el cello. A mí, personalmente, me enseñaron siempre que la vara del arco, ¿no? el palito este de madera, tiene que estar más bien cerca de la cuerda, ¿no? Hacia mí. De manera que cuando yo descanso el arco, la gravedad actúe directamente sobre la vara. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Estoy perfectamente consciente de que hay también quien enseña con todo el pelo y el arco cayendo más bien en una forma así, ¿no? Este sería la vara perfectamente encima de la cuerda y este sería la vara más bien caída hacia mí. Yo siempre prefiero vara hacia mí porque el efecto es más suave. Cuando yo quiero más crunch en el arco, ¿no? Yo uso vara lejos de mí. Cuando quiero que se oiga esto. Pero cuando quiero suavidad en el ataque, yo prefiero la vara hacia mí y eso siempre me da más delicadeza en el ataque. Es más fácil ser más delicado. Y de esta forma, no que no se pueda, por supuesto que se puede, pero es más fácil tener crunch aquí y es más fácil estar suave acá. Vara hacia mí, más suave. Vara hacia afuera, más crunch. Entonces, en el legato, yo siempre utilizo la vara hacia mí. Ahora, es muy importante, y este sería el cuarto punto, que la vara se mantenga a la misma distancia de la cuerda en la ida y en el regreso. Entonces, eso ya no va a variar si ustedes tocan con la vara más hacia afuera o más hacia adentro. Si ustedes tocan con la vara hacia afuera, entonces procurar siempre volver con la vara igual hacia afuera. Si tocan con la vara hacia ustedes, entonces procurar ir y venir con la misma vara. El problema va a empezar cuando empezamos a ir con la vara de una forma y regresar de otra forma, ¿no? Algo así. O al revés. Esto sucede mucho por otra razón de la cual voy a hablar en el siguiente punto, pero de igual forma hay que cuidar que la vara se mantenga en el mismo lugar, sea de ida y de vuelta.
Y bueno, el último punto del que voy a hablar es probablemente el más subjetivo y el más importante de todos, que se refiere a la flexibilidad de los dedos cuando estamos cambiando de arco. El aspecto de la flexibilidad en la mano derecha es lo más importante que uno debe tener, fomentar, construir y mejorar siempre en el arco. Cuando tenemos una mano derecha flexible, el arco es mucho más versátil y puede hacer más cosas. La flexibilidad sirve tanto para poder hacer buen legato, como para poder hacer todos los demás golpes de arco, como para poder tener movimiento en la mano y de esa manera no cansarnos cuando estamos tocando. Me acuerdo que en otro video, no estoy seguro en cuál, pero hablé del dicho de mi maestro que decía: cuando algo no se mueve se tensa. Entonces, si dejamos el arco sin movimiento, ¿no?, y tocamos así, se tensa. Evidentemente se va a tensar. Entonces, el movimiento interno de los dedos, de las articulaciones, de las falanges, de la muñeca, del codo y el hombro, todo junto, va a también hacernos estar más a gusto, más relajados, y en este caso va a tener un impacto positivo en el legato. No es tan fácil entender este movimiento porque es un movimiento que nosotros no debemos hacer, sino es un movimiento que debemos dejar que suceda. Es un movimiento que sucede por la resistencia de la brea, de la resina, ¿no?, que es pegajosa con la cuerda. Entonces, como está pegajoso, causa una resistencia. Como hay una resistencia, mi mano se mueve por esa resistencia y después el arco cede. Pero realmente yo no estoy causando el movimiento, yo no estoy haciendo algo así, sino simplemente yendo hacia un lado, queriéndome ir hacia el otro, y como no puedo ir hacia el otro lado inmediatamente por esta resistencia, la mano se mueve un poco y tiene esa flexibilidad que causa que el legato sea un poquito más aterciopelado, un poquito más suave. Todo lo que hemos estado hablando es para tener más suavidad en el cambio. Entonces, esta flexibilidad va a dar más suavidad en el cambio. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Ya va a depender de la forma en la que cada quien toma el arco. Hay quien toma el arco un poco más afuera, hay quien lo toma un poco más adentro. Yo lo tomo de esta forma, con el dedo del anillo en el anillo de metal que está aquí. Y el chiste es que podamos subir un poco la muñeca, estirar un poco los dedos de ida cuando vayamos llegando, y cuando regresemos tratamos de regresar, pero con esta mano voy a simular la resistencia que haría la cuerda, ¿no?, con la resina, con la brea. Yo trato de irme, entonces mi muñeca baja, mi pulgar se dobla un poco, mis otros dedos se doblan un poco y de repente ya puedo salir, ya puedo regresar. Voy hacia adentro, trato de ir hacia afuera, no puedo y luego lo logro. Hacia adentro, hacia afuera y lo logro. Yo les digo que es como sacudirse el agua que tenemos en los dedos. Es algo así. La muñeca está doblada, los dedos están estirados. La muñeca está plana, los dedos están doblados. Es más o menos algo así. Entonces, iríamos de esta forma. Si se fijan, metí mi muñeca muchísimo y ahora cuando salgo hay un movimiento y viene el otro lado del arco. Esto seguido sería así. Si yo trato de hacerlo, digamos, en el aire donde no hay nada de resistencia, sería así y luego vuelvo. Como no hay resistencia, mi mano no tiene la necesidad de hacer ningún movimiento porque solo estoy moviendo el arco de un lado al otro. Si hago resistencia, ahí está, es el movimiento. No hay resistencia, sí hay resistencia. Si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Entonces, en resumen, el lugar de la cuerda, la velocidad del arco, el paralelismo que tiene el arco con el puente, la vara
constante, ya sea hacia nosotros o hacia afuera, pero siempre constante, y la flexibilidad de la mano derecha son los puntos que nos van a dar el mejor legato posible. Entonces, cuiden siempre su legato, espero que estos 5 aspectos les sean de utilidad y nos vemos entonces a la próxima en La Ciencia del Cello.